Yo ya tengo mi billete de 50 pesos preparado, porque hoy juega River, 9 de la noche, hay que llevar el auto y en algún lado hay que dejar el auto. Y tarifa mínima 50 pesos y convences al trapito. Y si no, hasta 100. Si le da 20, el auto aparece todo rayado, si es que no desaparece. Así que tarifa mínima de trapito para estacionar en las inmediaciones de la cancha de River, 50 pesos. Vamos a hablar, obviamente, hago esta introducción porque, bueno, hay un proyecto hace rato presentado en la legislatura para, bueno, enmarcar la actividad del trapito y perdió estado parlamentario, pero ahora quieren reflotarlo. Estamos con Francisco Quintana, legislador porteño por el PRO. Francisco, ¿cómo está? Un gusto. Bien, buenas tardes, gracias por la Buenas tardes, ¿qué invitación. tal? Bueno, es así, ¿no? Cuando uno va a la cancha, el trapito está ahí con todo, es uno de los lugares claves, pero aparte como son los barras, además, no hay mucho margen de discusión. Sí, efectivamente, vos bien decías al principio, lamentablemente nos terminamos acostumbrando a algo que en realidad está desnaturalizado, que es el hecho de tarifar el espacio público. En definitiva, que un particular nos diga cuánto tenemos que pagar por hacerlo estacionar en un lugar que está permitido. Y esto se agrava efectivamente, como vos bien decías, en algunos eventos, por ejemplo, partidos de fútbol, por ejemplo, recitales. Claro, de todas maneras, alguien tiene que acomodar dónde van los autos. Esto me parece que sí hay que entenderlo. O sea, en cualquier lugar del mundo, que uno va a un espectáculo deportivo o musical y no hay garaje cerca, como pasa en Cancha de River, que hay un estacionamiento para los que tienen ese estacionamiento y después hay que estacionar en la calle. En general, en todos los lugares del mundo hay gente que ese día colabora, porque si no también es bastante caótico. Sí, lo que pasa es que lo que vos estás hablando a lo mejor es en algunos acontecimientos o en algunos eventos, y hoy nos encontramos con que en la cotidianidad, en Claro. el día a día, a uno le cobran por estacionar donde en teoría está permitido estacionar. Entonces, en definitiva, eso también implica hablar de el rol del Estado, de la presencia o no de un Estado más activo, que en definitiva lo que haga es prohíba una actividad que es ilegal, una actividad que no está permitida, como es la de cobrar por estacionar en el espacio público, que en Igual como definitiva ahora van debería a ser el poner lugar de todos. igual como van a poner un montón de medidores ahora y se viene una nueva etapa de espacio público también para el auto, ¿no? Para estacionar. Creo que hay muchos barrios donde van a Sí, empezar a haber medidores. sí, Ahí el trapito desaparece. sí, efectivamente. A ver, esto se enmarca dentro de un plan de movilidad sustentable donde el eje principal tiene que ver con priorizar el transporte público. Esto va de la mano con, por ejemplo, el sistema del Metrobús, por ejemplo, con el sistema de contracarriles en algunas avenidas de la ciudad o, por ejemplo, con priorizar las bicisendas ya en toda la ciudad, no solo en algunas zonas en particular. Ahora, volviendo al tema trapitos, lo que nosotros queremos en definitiva es darle las herramientas necesarias a la policía para que en todo caso pueda controlar una actividad que es ilegal. Eso hoy no existe. Claro, vamos concretamente entonces. A ver, ¿qué va a pasar Exacto. con el trapito que está en cualquier calle, cobra 10 pesos para que uno pueda estacionar el auto? A veces lo piden antes, a veces después, o a veces es a voluntad, depende, ¿no? Sí, Pero sí. digamos, ¿qué va a pasar con esa persona Esta que hace aclaración no esa es tarea? menor, porque lamentablemente en la práctica es difícil distinguir a quién que lo hace porque realmente necesita de ese ingreso y a quienes en realidad lucran y están detrás de ese negocio, y sobre todo a quienes lo hacen amedrentando o amenazando, donde si vos no les das una determinada suma de dinero, donde además son ellos los que fijan esa tarifa, te encontrás con el auto rayado, por ejemplo, cuando volvés. Bueno, es muy difícil distinguir eso. Nosotros lo que queremos es modificar el código contravencional, puntualmente un artículo del código, como es el artículo 79, y lo que pretendemos con esta modificación, en definitiva, es darle las herramientas, decía yo recién, a la policía para que pueda controlar que se deje de ejercer esta actividad. Para esto, lo que uno podría decir es, bueno, ¿qué ocurre con aquellos que, como yo aclaraba recién, en definitiva lo hacen como medio de sustento, lo hacen porque no tienen otro ingreso? Bueno, ahí la ciudad, y parte de entender un Estado activo tiene que ver con esto, tiene planes de inserción social, planes de empleo, a quienes en todo caso se los podrá priorizar si hasta hoy se dedican a esta actividad. Ahora, lo que nosotros no podemos O sea, el es... planteo es que no haya gente que pida una suma de dinero por ayudar a estacionar Porque el Pablo, auto. exacto, porque Pablo, no nos olvidemos que en realidad estamos desnaturalizando un concepto. Es el espacio público por excelencia debería ser el lugar de convivencia de todos. En consecuencia, no puede un particular cobrar por hacer uso de ese espacio. Digamos, donde esté permitido estacionar, no puede haber un particular que decida quién estaciona y a qué valor, digamos, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros vamos por prohibir esto. Vale aclarar que este intento lo hicimos hace 2 años, esta ley no prosperó. Como vos bien decías en la introducción, nosotros vamos a reintentar esto, pretendemos que esto se vuelva a discutir o en la legislatura con su composición actual o a partir del 10 de diciembre con la nueva composición de la legislatura.
Lo que es cierto es que vamos a volver a presentar el proyecto para que, si no es este año, a principio del año que viene, estemos tratándolo y ojalá aprobándolo. Yo recuerdo hace muchos años, creo que todavía subsiste esto en algunos barrios, en algunas calles, que estaba el sistema de la tarjeta, ¿no? Donde uno le hacía el agujerito a la tarjeta, el horario era 2 horas y había que pagar por esa tarjeta, y esa tarjeta la vendía no el kiosco, sino una persona que tenía un cartelito colgado que lo habilitaba a vender la tarjeta y seguramente cobraba una pequeña comisión. O sea que en algún momento estuvo un poco más reglamentado este tema cuando no existía el trapito todavía. Sí, yo por eso decía, nuestra sensación es que hoy es algo que se ha ido fuera de control. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente en la práctica es muy difícil distinguir a quien que, como vos decías recién, lo hace como su ingreso habitual y aquel que en realidad es parte de una mafia que lucra con algunas personas y sobre todo además quienes con la excusa de el trapito, con la excusa del limpiavidrio, además en algunos casos, por ejemplo, terminan no solo amenazando a uno, no solo amedrentándolo, sino en algunos casos, como pasa por sobre todo las cosas en la 9 de julio, aprovechando el descuido de algún automovilista para sustraerle algún objeto. Bueno, nosotros nos vemos en la obligación, sobre todo después de algunos sucesos de los últimos días, de ir por la opción de máxima, que es la prohibición de la actividad. ¿Por qué? Porque además los últimos 2 años nos han demostrado que el camino intermedio no alcanza, el camino de intentar generar un registro, el de intentar de tener una nómina de quiénes son, qué hacen y tarifar ¿Eso lo intentaron hacer? Bueno, esa era la propuesta de la oposición. Cuando nosotros hace 2 años fuimos con la opción de prohibir la actividad, lo que la oposición planteó es un camino intermedio, es registrar a quienes desarrollan esta actividad y es tarifar el uso del espacio público. Nosotros estamos en contra de esto, primero porque nos parece que no es suficiente y segundo porque además en general estamos en contra de tarifar el espacio público, estamos en contra de que para estacionar se le tenga que poner un valor a lo que en realidad cualquier vecino de la Ciudad de Buenos Aires debería hacerlo de manera gratuita. Y hay otro tema, ¿no? Calle X. Digamos, ¿por qué hay un trapito y no otro? O sea, ¿por qué una persona tiene derecho a cobrar a los autos que estacionan ahí y no cualquier otra persona? Parte de la propuesta de la oposición tenía que ver también con el hecho de dividir por cuadras quién estaba a cargo de cada una de esas cuadras. Y volvemos precisamente al argumento que vos dabas. Bueno, ¿quién decide y por qué el que tiene a cargo tal o cual cuadra, digamos, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros creemos que aún con muy buena voluntad de muchos diputados de la oposición, esta opción intermedia no alcanza. Nosotros creemos que hay que prohibir la actividad y vamos por ese camino porque además, producto del contacto con los vecinos en las últimas elecciones, una de las principales demandas tiene que ver, sobre todo en algunos barrios, como puede ser, por ejemplo, Palermo, o Belgrano, Núñez, digamos, a raíz también de lugares donde habitualmente se desarrollan recitales o partidos de fútbol, que prohibamos la actividad, que le devolvamos la seguridad y la tranquilidad de que cualquier vecino puede dejar su auto y no por eso se lo va a extorsionar y no por eso va a estar preocupado el tiempo que lo haya dejado acerca de las condiciones con las que se lo va a encontrar cuando vuelva. Así que nosotros vamos por esa opción, esperemos que lo podamos debatir y aprobar este año, si no será a principios del año que viene. Lo último, ¿cómo viene la tarea legislativa? Recién me decía hay 40 proyectos prioritarios. No le voy a preguntar cuáles son esos 40 proyectos, porque no terminamos en 3 días. No, a ver. Pero ahora se está discutiendo el presupuesto puntualmente. Sí, dos aclaraciones. La primera, producto de la campaña y de las elecciones, nosotros tuvimos en los últimos meses un periodo de actividad legislativa normal, pero diría hemos sesionado jueves de por medio. Nosotros ahora nos encaminamos hacia un fin de año donde esperamos sesionar todos los jueves, tener el quórum necesario para sesionar todas las semanas. Precisamente en esta semana estamos en plena discusión del presupuesto 2014, donde, como yo te decía antes de arrancar, a diferencia de lo que ocurre con el gobierno nacional, cada ministro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presenta a defender su presupuesto frente a los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición. En ese proceso estamos, para después sí encaminarnos a, después de las modificaciones que sean necesarias, aprobar la versión final del presupuesto 2014 y en paralelo estamos en discusión de alrededor de algunas leyes que para nosotros son prioritarias para terminar la agenda legislativa de este año. Francisco Quintana, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. En un minutito estamos hablando con el diputado Roy Cortina, política y también ley de medios.